Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que Dios bendiga cada una de nuestras vidas en esta hermosa mañana y nos ayude a entender cada día su propósito y a comprender cuál ha sido la razón de nuestra vida transitoria en este mundo. Continuamos hablando un poco acerca de la sana doctrina. No estamos teniendo un tratado doctrinal como tal. Estamos hablando más bien de aquellas recomendaciones que la Biblia nos hace en cuanto a la sana doctrina, a retener la doctrina, a tener cuidado de la doctrina, a mandar a algunos que no enseñan diferente doctrina, a persistir en lo que hemos aprendido, a retener lo que tenemos, a no dejarnos mover de todo viento de doctrina, a no recibir en casa a los que no traen esta doctrina. Y hay una serie de recomendaciones entonces que la Biblia nos presenta en razón a la sana doctrina. Pero si hay una sana doctrina, hemos de entender también que hay una doctrina que no es sana, una doctrina que no es aquella que enseña la palabra del Señor, sino que es una doctrina que podemos decir, como dice la palabra del Señor, no proviene de la fuente bíblica, sino que proviene de las tradiciones de hombres que enseñan conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La advertencia del Señor a los discípulos fue que se guardaran de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos y de la levadura de Herodes, que se guardaran de la falsedad, que se guardaran del engaño. Ahora nosotros podemos también hablar un poco acerca de cuáles son las características comunes en el tiempo, porque a través del tiempo nosotros notamos que la iglesia vuelve a ser afectada por situaciones, por enseñanzas que parecían ya superadas. Si usted analiza o si una persona se da a la tarea de investigar la historia, se dará cuenta que lo que hoy está atacando la iglesia, lo que hoy está poniendo en riesgo la pureza doctrinal de la iglesia, pues son los mismos ataques que ya la iglesia vivió en otro tiempo, en otra época. Casi en todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento hay una advertencia, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, como Santiago, como el apóstol Juan, como Judas, casi todos ellos tienen una sección donde advierten a la iglesia del peligro que se avecinaba en su tiempo, el peligro de los falsos predicadores, el peligro del sincretismo que se cernía sobre la iglesia, es decir, convertir a la iglesia en una mezcla de otras religiones
tomar un poquito de acá, tomar otro poquito de allá, tomar un poquito de más allá, y convertir a la iglesia no en una virgen pura a Cristo, sino en una mezcla de diferentes opiniones, de diferentes filosofías, de diferentes creencias, lo cual llegó a darse con el tiempo. Aquello que fue advertido por los hombres de Dios para la iglesia, para que no cayera, incluso por el mismo Señor Jesucristo, pues con el paso del tiempo llegó a convertirse, a hacerse una realidad, no solamente dentro de la iglesia tradicional, católica, apostólica y romana, sino aún dentro de las mismas congregaciones que se dicen ser cristianas, que se dicen ser evangélicas. Se permitió, se toleró y se dio dentro de la iglesia esa mezcla de todo tipo de pensamientos religiosos, de todo tipo de ideologías. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, dice: mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, haciendo mención al peligro que se cernía sobre la iglesia allí en Colosas, de que fueran engañados a través de filosofías, de opiniones, de pensamientos, de expresiones que parecían muy sabias, muy concretas, y que al final no eran más que huecas sutilezas, filosofías y huecas sutilezas. Y luego también dice en ese verso 8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es indudable que la iglesia en el comienzo de su historia ya estaba amenazada como la iglesia en Galacia, amenazada como la iglesia en Éfeso, amenazada como todas las iglesias, todas las congregaciones en el comienzo de la historia de la iglesia. Ahora, la advertencia del Señor es que para el final de la historia muchos serían engañados, muchos tropezarían, se levantarían falsos cristos, se levantarían falsos maestros, lo cual quiere enseñarnos la Biblia que en todo tiempo la iglesia debió estar alerta, pero no lo hizo, porque la iglesia fue cayendo poco a poco en una serie de situaciones que llevaron a la iglesia a estar muy lejos de Cristo, tan lejos de Cristo que en muchos aspectos la iglesia es más seguidora de sus propios preceptos que de la palabra del Señor. Se popularizó más dentro de la iglesia la enseñanza de sus líderes que la enseñanza del dueño de la iglesia, y llegó a ser más adorado el líder de la iglesia, el líder de la congregación, que el dueño absoluto y completo de la verdadera iglesia. La enseñanza de Cristo poco a poco se fue diluyendo entre las enseñanzas de aquellos que se levantaron como guías y maestros de la iglesia. Esto es lo mismo que sucedió en el pueblo de Israel, tanto que Isaías hace un llamado a su pueblo y le dice: pueblo mío, los que te guían te engañan, los que te guían te están llevando. Y luego encontramos también al apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, haciendo un llamado fuerte a la iglesia para tener cuidado de sus propios falsos maestros, de sus propios falsos enseñadores. Entonces hay unas características que se han dado a través de la historia que son comunes a todos en todo tiempo y en toda ocasión, a las características de una doctrina falsa. ¿Cuáles son las características de una doctrina falsa? En primer lugar, las falsas doctrinas alegan o dicen o se promocionan como que ellos fueron iluminados desde niños, tuvieron una iluminación. Ahora dice el apóstol Juan, refiriéndose a los falsos cristos
a los anticristos, como lo llama el apóstol Juan en sus cartas, dice que salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, estaban ahí, pero no eran de ahí. Y no se refiere a un hermano que se cambia de congregación, no se refiere a un hermano que de repente, por cualquiera que sea la razón, debe irse a otra congregación y que luego lo tildan de anticristo. No, no. A eso no se refiere Juan. Cuando Juan habla y dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, es porque era gente que estaba dentro de la iglesia, pero nunca fueron de la iglesia. Y no es porque se fueron a otra iglesia, a otra congregación, sino porque abandonaron al Señor, abandonaron a Cristo, no abandonaron la congregación, abandonaron a Cristo, y eso ya es otra expresión. Y eso ya tiene que ver con otra experiencia en la vida de ellos. Entonces dice Juan, no eran de nosotros, eran personas que creían tener una iluminación especial desde niños. Las falsas doctrinas que hay hoy en día, muchas de ellas nacieron dentro de las congregaciones de sana doctrina y van a seguir naciendo y van a seguir apareciendo. Eso es algo que no se va a poder evitar, es algo que va a seguir sucediendo. Por eso es tan importante que la iglesia mantenga los pies puestos en la tierra y el corazón en el cielo, mantenga la fe puesta en la palabra del Señor y no en los rudimentos de los hombres, sino en las personas, porque las personas pasamos. Yo paso, todo pastor, todo predicador, todo líder, va a llegar un día en que van a tener que despedirnos en un cementerio, en una funeraria, porque nuestro tiempo se acabó, pero la palabra de Dios debe continuar, la sana doctrina debe continuar, la enseñanza debe continuar. No se puede morir con el líder, no se puede morir con el predicador, no se puede morir con aquella persona que Dios usó en un momento determinado como un instrumento. Pero lo importante no es el instrumento. El mejor instrumento de medicina que exista sobre la tierra carece de valor y carece de eficacia si no hay una persona hábil que sepa usar ese instrumento, que sepa para qué sirve ese instrumento y que lo pueda usar de tal manera que se convierta en una bendición para otros. Cada predicador, cada hombre, cada mujer de Dios no es indispensable, es un instrumento para un momento y para una ocasión determinada. Pero mañana pasa, mañana ya no está, mañana ya dejó su lugar a otro. Y la enseñanza, la sana doctrina debe continuar. Entonces, una característica de las falsas doctrinas es que sus promotores alegan que fueron iluminados desde niños. Esa es una primera característica que tiene todo el que enseña una falsa doctrina, alega que fueron iluminados desde niños. Y algunos dicen, sí, yo estaba ahí en la iglesia, pero desde niño había en mí algo que me decía que por ahí no era. Entonces hay que tener cuidado con eso. Número 2, generalmente alegan que tuvieron una iluminación, una visión, un sueño, una experiencia. Qué sé yo, les habló un ángel Moroni, les habló un ángel yo no sé quién. Siempre alegan tener eso y entonces colocan esa iluminación, esa visión o ese sueño por encima de la palabra del Señor. Y toda profecía, toda visión, todo sueño, toda revelación debe ser llevada al escrutinio de la palabra del Señor. No importa lo que Dios le haya revelado a usted, lo que Dios le haya mostrado a usted, y escuche, estoy diciendo Dios, no importa lo que Dios le haya mostrado a alguien, hay que llevarlo al escrutinio de la palabra, hay que ponerlo bajo la lupa de la palabra para ver si está de acuerdo con la palabra y no al revés. Ninguna revelación, ningún sueño, ninguna profecía, ninguna visión puede estar por encima de la palabra. La palabra es la norma, la palabra es el requisito indispensable
para catalogar cualquier manifestación como de parte de Dios. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, lo que hay que hacer a un lado es la experiencia, pero no la palabra, porque la palabra profética más segura es la que tenemos en nuestras manos. Entonces, número uno, ellos alegan que fueron iluminados desde niños. Número dos, que tuvieron una iluminación, una visión, un sueño, una experiencia. Y si la gente pregunta, bueno, aquellos que han tenido experiencias con el cielo, experiencias con el infierno, experiencias, ¿qué podemos decir de eso? Bueno, podemos decir que es una experiencia que Dios le dio a una persona. Es una experiencia que por alguna razón Dios le permitió tener a una persona, pero que de eso no se puede hacer una doctrina, que de eso no se puede hacer el fundamento de una iglesia. Es una experiencia. Una experiencia que Dios le dio a alguien. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso lo determina Dios y eso lo determina el tiempo de vida de esa persona. Pero no se puede hacer doctrina de eso, ni se puede poner esa experiencia por encima de la palabra del Señor. En tercer lugar, ellos alegan que fueron comisionados para una nueva misión, para empezar algo nuevo, para llevar a cabo algo nuevo. Y está bien que Dios levante líderes para despertar en la iglesia, para mover dentro de la iglesia del Señor algo que Dios quiere hacer. Dios es un Dios de nuevas experiencias, de nuevas cosas, y generalmente Dios suele levantar en determinados momentos personas para hacer algo dentro de la iglesia. Pero si esa persona comienza a ponerse por fuera de la iglesia, entonces hay que tener cuidado, porque lo que Dios le entrega a alguien que viene de parte de Dios es para ser usado dentro de la iglesia. Los dones son dados para edificación de la iglesia. Dice el capítulo 12 de la Primera Corintios, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho personal, para provecho del cuerpo, para manifestarse dentro de la iglesia, para actuar dentro de la iglesia, para moverse dentro de la iglesia, de tal manera que quien es receptor de la obra de Dios es la iglesia. Entonces, esa persona que alega que fue comisionado para una nueva misión, bueno, si está dentro de la iglesia y se mantiene dentro de la palabra, una bendición. Pero si ya comienza a decir que es que hay que hacer algo nuevo, que hay que llevar a cabo algo diferente, que entonces ahora hay que tener cuidado y hay que prestar atención a eso. En cuarto lugar, todos ellos alegan haber recibido dones especiales. Dones que nadie más tenía, son dones especiales. Alguien por ahí dijo que Dios le había entregado dones especiales por la asignación que Dios le dio. Entonces esta persona está queriendo decir que Dios lo puso por encima de todos los demás, que todos tienen que depender de él. Y se utiliza una palabra hoy, tiene que estar bajo su cobertura para poder ejercer, para poder ministrar y para poder llevar a cabo la obra de Dios. Y para poder llevar a cabo la obra de Dios hay que estar bajo la bendición de Dios, bajo la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre, bajo la sombra del Omnipotente, como dice la Biblia, y tener bien presente cada día nuestra dependencia de la bendita palabra del Dios de los cielos. Hoy tenemos una cantidad de personas, primero que alegan que tienen una comisión, una nueva misión, y luego que tienen unos dones espirituales que nadie más tenía, que solo los tienen ellos y hay que seguirlos a ellos. Estamos hablando acerca de la sana doctrina, pero tenemos que hacer un contraste con la falsa doctrina para entender qué es sana doctrina. Y cuando alguien entonces comienza a decir que tiene dones especiales que antes la iglesia no tenía, y hay una cantidad de cosas que están pasando hoy. Hay una cantidad de situaciones que se están dando hoy. Desde una persona por allá en Corea que alega ser la esposa de Dios, y
y tiene seguidores. Otra persona que alega ser Cristo y tiene seguidores. Otra persona que dice que el Espíritu Santo es mujer y tienen seguidores, y cualquier cantidad de cosas. Porque personas comienzan a hablar que tienen dones especiales y que entonces eso los hace mejores. En quinto lugar, ellos alegan que tienen un mensaje diferente. Su mensaje no es como lo que ha predicado la iglesia a través de 2000 años. Y yo le hago énfasis a esto. Nosotros debemos mantener lo que la iglesia ha creído por 2000 años. Usted debe pensar esto. En 2000 años de historia de la iglesia, nunca hubo nadie a quien Dios levantara con ese mensaje que alegan tener estos falsos, esta gente que están por fuera de la iglesia, creyendo y queriendo arrastrar la iglesia en pos de ellos. Recuerde que nuestro modelo a seguir y nuestro personaje a adorar y a exaltar y a seguir se llama Cristo. Y es al único que debemos dar la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, el reconocimiento. De Él es el señorío, Él es el dueño, Él es el completo hacedor de todas las cosas, y seguirlo a Él es nuestro propósito, nuestro llamado. Y reconociendo siempre que el Señor tiene una sola iglesia, hay un solo cuerpo de Cristo y se llama la iglesia en toda la tierra. Con la ayuda del Señor continuaremos hablando un poquito más acerca de esto que se llama sana doctrina para la iglesia de hoy. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos adelante firmes con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Pronto tendremos los pies y la tierra y el corazón en el cielo, pero por ahora con nuestros pies en la tierra y el corazón en el cielo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un feliz día para todos.